La cal, el estabilizador versátil en la construcción. Acelerado por el vasto programa de autopistas de la nación, el cual inició a mediados de los años 50, la cal se ha convertido en el estabilizador más usado en la construcción de rasantes y bases. Suelos altamente plásticos como este eran generalmente excavados, desperdiciados y reemplazados por mejor material a un costo considerable. Ahora, con la cal, estos mismos suelos pueden ser utilizados completamente gracias a varias reacciones químicas que ocurren entre la cal y las arcillas. Durante el mezclado se produce un fenómeno llamado intercambio de base, el cual convierte a la arcilla en un material bajo en plasticidad y que la motoconformadora puede manejar fácilmente. Entonces, después de la compactación, ocurre una reacción puzolánica o de cementación, la cual endurece el suelo a gran escala, transformando la capa tratada en una mesa de trabajo firme para cualquier tipo de clima. La capa estabilizada no solo ayuda en la construcción subsecuente, sino que también ayuda a conservar la suavidad del pavimento y a tener una larga durabilidad. Y todo esto a un bajo costo, puesto que solo se requieren cantidades pequeñas de cal, generalmente de 3 a 6% del peso. Realmente, el uso de la cal en la construcción de carreteras está lejos de ser nuevo. Este modelo muestra que los antiguos romanos usaron cal al construir la renovada vía Apia, aprovechando la reacción puzolánica de la cal con el suelo volcánico. Esta carretera aún está en servicio después de 2300 años. Transportándonos a una época más reciente, a mediados de los 40, el progresivo departamento de Texas comenzó a utilizar cal con éxito en el reciclado de carreteras desgastadas. Con esta técnica, la superficie existente desgastada y la base fueron escarificadas. Se les agregó cal mezclada y el material compactado para formar una nueva base estabilizada. Aquí está un centro tomado de una de las carreteras recicladas. Debido a una reacción de cementado, su resistencia excede a 35 kilogramos por centímetro cuadrado. Los fragmentos de asfalto eran parte de la carretera original. Desde esos primeros trabajos de reciclado en Texas, la estabilización de cal se ha extendido en la mayoría de los otros estados y de países extranjeros. Siguiendo los primeros éxitos en construcción de carreteras, la estabilización con cal pronto se extendió en muchas otras áreas, tales como pistas de aterrizaje, cimientos de edificios, bases de vías férreas, cubiertas de canales, diques y hasta pistas de carreras. Otro uso importante para la cal involucra mezclas de asfalto caliente, donde ésta funciona como un agente antigrietas para reducir daños de humedad. Considerando esta aplicación junta con estabilización, significa que la cal es usada ahora en todas las capas desde la superficie hasta la rasante, un material verdaderamente versátil. La cal que se usa en la estabilización de suelos no se debe de confundir con piedra caliza, una roca carbonatada. Para la estabilización, usted debe usar ya sea cal viva, una forma de óxido de calcio, o cal hidratada, un polvo hidróxido ultrafino. La estabilización con cal no se aplica a piedras calizas para la agricultura que no reaccionan químicamente con suelos como cal viva o cal hidratada. Para hacer cal, usted empieza con piedra caliza. Después de extraer, triturar y cribar la piedra, se pone en hornos rotatorios donde se calienta a aproximadamente 1300 grados centígrados, convirtiendo la piedra caliza en cal viva. Después de enfriarse, la piedra caliza se combina con agua y se mete a un hidratador, donde el segundo producto de la cal hidratada, se produce. Ahora consideremos el proceso de construcción y estabilización, primero observando una estabilización de base en un proyecto de reciclamiento en una calle de una ciudad. Como varias calles residenciales mal diseñadas, estas presentan agrietado típico de lagarto. El primer paso fue escarificar y romper la superficie delgada. Una escarificación adicional a profundidad de 15 centímetros reveló la raíz del problema. Además de una base inadecuada, el suelo de abajo era una arcilla altamente plástica que daba poco soporte. La arcilla fue un mal actor que tenía un índice de plasticidad, o IP, de más de 40, con un alto volumen de cambio muy inestable. Después de escarificar,
Una capa de cal fue extendida en 2 pasos para proveer una aplicación de 4%. Una mezcladora rotatoria se encargó de mezclar la cal, material de base y arcilla con varios pasos de mezclado necesarios para pulverizar la arcilla. Aunque se usó lechada, se le agregó agua debido a la rápida acción de secado de la cal. Después de que el mezclado se completó, primero se usó un rodillo pata de cabra, seguido de un rodillo de neumáticos para la compactación final. El paso final fue humedecer por varios días, después de los cuales se le añadió una nueva capa a la superficie. En otro proyecto de reciclado, de una autopista altamente transitada, la capa superficial de asfalto era de varios centímetros de espesor, así que, después de escarificar, se usó un rodillo grit para romper el asfalto. En este proyecto, se conservó el tráfico trabajando en una línea a la vez. Puesto que el polvo hubiera sido un problema, se usó lechada de cal, extendiéndose en hileras para evitar que se corriera. Se llevó primero a cabo el mezclado en hileras, seguido de un mezclado rotario y después la compactación. Ahora vamos a cambiar al aeropuerto de Dallas-Fort Worth para observar la estabilización de la rasante. Diferente a la estabilización de la base, el procedimiento requiere 2 etapas de mezclado, con arado entre las 2 etapas para descomponer los terrones a un estado de pulverizado fino. Antes de mezclarse, el suelo fue aflojado con arado a una profundidad de 45 centímetros. Después, se aplica una lechada de 30.000 litros en camiones tanque. Para el mezclado preliminar, una rastra de discos fue seguida por un tren de mezcladoras rotarias, cada una haciendo un corte más profundo después del inmediato anterior. Después de la pulverización a menos de 5 centímetros, el suelo fue compactado ligeramente y extendido para regarse y ser curado por 2 días. Durante este periodo, la reacción química de la cal ayudó a madurar el suelo para que el mezclado final fuera fácil con el subsuelo, usando un pulvimezclador para una pulverización fina. ¿Qué diferencia de la arcilla original? Después de la compactación, el contratista selló la capa estabilizada con una emulsión de asfalto en lugar de agua. Un método alternado en estabilización que se acaba de mostrar es generalmente usado para estabilizar masas del suelo espesas. Este fue el caso en un proyecto de reparación del Cuerpo de Ingenieros de Arkansas, involucrando el dique del río Mississippi. El suelo en cada lado fue excavado un poco más abajo del plano inclinado. La superficie brillosa muestra evidencia de un movimiento anterior al suelo. Después de la excavación, el suelo se recogió y se movió a un área de mezclado fuera del canal. Los colchones de mezcla eran de igual tamaño, cada uno lo suficientemente grande para una carga de cal de un camión de 20 toneladas. Después de que se formó un colchón, se extendió cal hidratada 5% en camiones tolva. El suelo tratado se puso nuevamente en la zona de excavación. Ahí se colocó en capas delgadas, siendo compactadas con tractores de oruga siguiendo el relleno. El suelo estabilizado fue nivelado y cubierto con suelo normal y césped. Esta es una de las pendientes restauradas donde la versatilidad de la cal en la estabilización es evidente en las formas variadas que pueda ser manejada. El camión tolva es la forma más común para mover y expandir cal hidratada. La cal es impulsada desde cada compartimiento a un expandidor de barra montado en la parte trasera. Con un camión tipo tolva, un esparsor mecánico se monta en la parte trasera para una distribución exacta. Este está alejado del eje trasero. La cal envasada se usa generalmente en trabajos pequeños como de mantenimiento o necesidad en áreas mojadas donde el camión se atoraría, como en este trabajo de rasantes en Nueva York. Para la preparación de mezcla, hay 2 sistemas principales que se muestran aquí. Mezcla líquida, la cual es continua. En esta instalación, primero se bombearon 38.000 litros de agua dentro del tanque. Entonces se le bombearon 20 toneladas de cal hidratada desde el camión. La mezcla se manejó con una bomba recirculatoria, la cual también se usó para cargar el vagón de la mezcla. Se llevó como 45 minutos para preparar una bacha. La mezcla se extendió en 2 pasos,
3% a la vez. El camión fue provisto de una bomba recirculante para mantener la mezcla agitada durante el trayecto. En Dallas-Fort Worth se usó una mezcladora de chorro. En esta instalación, la cal hidratada se bombea desde el tanque del camión por medio de la manguera dentro de la revolvedora, mientras se bombea el agua simultáneamente dentro del recipiente de la mezcla. Ahí, la cal hidratada es convertida instantáneamente en lechada y en una base continua usando una presión de agua de 4 kilogramos por centímetro cuadrado. Con este arreglo, una carga de 20 toneladas de cal hidratada puede ser convertida en lechada al 30% de cal en solo 45 minutos. Cuando se usa cal viva, generalmente se extiende en seco. Un método involucra el esparcido con camiones tolva usando la motoniveladora para formar una cubierta de cal. Con cal viva, la práctica común es primero mezclar en seco, seguido por irrigación pesada para convertir las piedras de cal viva en cal hidratada. Un mezclado adicional y mojado completan el ablandamiento del suelo y al final resulta un material desmenuzable. En el proyecto de reparación del canal de Friend Kern en California, se usó cal viva granulada, con camiones de volteo manejando la expansión. La cal fluyó rápidamente, haciendo más fácil de extender una cubierta uniforme. El esparcido en ese tipo de camiones no es recomendable para la cal hidratada. En un proyecto de cal viva en Quebec, involucrando terreno usualmente mojado, el contratista modificó una escrepa para esparcir la cal, colocando una tolva arriba de la escrepa. Un alimentador tipo Vane proporcionó expansión uniforme con un promedio de aplicación del 3%. Aquí la cal viva fue especificada para secado rápido de la arcilla plástica para que pudiera manejarse rápido en la construcción de barreras de sonido de 8 metros de altura. El calor generado durante el ablandamiento facilitó la acción de secado, especialmente en clima frío. Eso no es elevación de polvo, es vapor formado durante el ablandamiento. Después de mezclar, la arcilla tratada con cal fue puesta en el terraplén y compactada. La fuerza impartida por la cal permitió que las barreras de sonido fueran construidas en terrenos con pendientes de 1,5%. La lechada hecha de cal viva está ahora disponible para estabilización, como se muestra en este proyecto de cimentación con inyección a presión en Dallas, Texas. La lechada se produce en una ablandadora portátil instalada en el sitio de trabajo. El agua se introduce primero, después se bombea a la cal viva del tanque del camión. Una vez que el apagado de la cal se completa, la mezcla, a elevadas temperaturas, es bombeada e inyectada aproximadamente a 5 kilogramos por centímetro cuadrado de presión. Cada lanza de inyección tiene una punta perforada para distribuir la mezcla en todas direcciones. Las lanzas son bajadas hidráulicamente, haciendo inyecciones con intervalos de 30 centímetros, comúnmente a profundidad de 2.10 metros. Hay perforaciones espaciadas en un sistema de cuadros, en centros de 1.5 metros. Después de que se completa la inyección, la cal sirve para reducir el movimiento del suelo formando barreras de humedad. Este nuevo sistema de inyección de cal es usado también en lechos de vías férreas en mal estado, a menudo con ceniza añadida para suavizar el apoyo de la vía y reducir el mantenimiento. Especialmente para problemas de carreteras con lechos profundamente asentados, esta plataforma puede inyectar lechada a 12 metros de profundidad usando 3 lanzas operadas independientemente. A los métodos de secado y mezcla se les puede agregar lechada y agregados como los que se usaron en este proyecto I-90 en Dakota del Sur. La grava del curso de la base era submarginal y solo se necesita 1,5% de cal para reducir la plasticidad a las especificaciones requeridas. La cal fue alimentada del gusano transportador a la derecha de la banda transportadora de grava con agua añadida en el molino mezclador montado en la polea de la banda. La arcilla con grava tratada con cal se puso entonces en la rasante con un esparcidor y se compactó. Aquí, una de varias plantas comerciales trituradoras de piedra en California que produce agregado de piedra con arcilla tratado con cal. Solo 1% de cal se necesita para reducir el índice plástico y aumentar la estabilidad para pasar al grado de aceptación del Estado para material base de primera. La cal es transportada por banda desde el ciro a la izquierda hasta la banda transportadora de piedra y los materiales se mezclan antes de transportarse fuera. El mezclado central es también empleado en la producción de materiales de base, ceniza y cal.
La ceniza entra a la banda colectora de la derecha, la cal hidratada de la izquierda y la grava de la criba de arriba. Los tres materiales entonces son transportados a un molino mezclador gemelo, donde se le agrega agua a lo óptimo y se produce una mezcla uniforme a un paso rápido. Por medio del uso de puzolanas como ceniza, la estabilización de cal puede ser extendida del plástico a los agregados no plásticos. En el aeropuerto de Newark se usaron cenizas cal y cemento para estabilizar una subbase de arena y una base de piedra titulada mezclada. Más de 1.500.000 metros cuadrados de pistas de pavimento y plataformas fueron estabilizadas con espesor de más de 90 centímetros. El aumento de fuerza dado por medio de la cal, ceniza y la reacción puzolánica fue tan sustancial que el espesor total del pavimento fue reducido, produciendo ahorros considerables. Sí, la cal ofrece muchas ventajas en la construcción, más que ningún otro estabilizador. Primero que todo, es la reducción inmediata de la plasticidad y la contracción lineal. Por ejemplo, en un proyecto, la cal disminuye el límite líquido de la arcilla Darnock de 70 a 41, el índice de plasticidad de 35 a 9 y la contracción lineal de 21 a 5. Acompañado a este cambio, hay una mejora en el manejo del suelo, como se demostró en el proyecto del campo aéreo de Dallas-Fort Worth. Representados serían 4 pasos de construcción en secuencia: escarificado, discado, primer mezclado rotorio y mezclado final. Note cómo se rompe el suelo en cada paso. ¿Qué diferencia entre el suelo natural y el suelo tratado con cal? La cal también facilita la construcción secando el suelo mojado rápidamente, como se ilustra en este proyecto de un almacén. Se colocaron sacos de cal en la rasante saturada y la cal se tiró en pilas. 30 minutos después, el agua fue secada como 9 centímetros a la línea de lápiz. Note cómo la cal ha sido convertida en una pasta, indicando su gran afinidad al agua. Cuatro horas después de que se empezó a mezclar, el área se había secado drásticamente, un grito lejano del anterior barro mojado. Un ejemplo de la acción a prueba de agua de la cal está en el Brimstone Sack Base en Texas, donde una franja de prueba de 9 metros de arcilla pesada fue estabilizada. 4 días después de una lluvia de 200 milímetros, la sección sobresale como un listón blanco. Los carriles que se muestran aquí fueron hechos por un tractor con orugas de 8 2 días después de que la lluvia paró. Los surcos de tractor son seguidos desde la rasante no tratada hasta la franja de prueba, donde difícilmente son evidentes. Continuando de nuevo en el área sin tratar, los surcos son de 20 centímetros de profundidad. Porque la cal se fija lentamente, ofrece flexibilidad en la construcción. En esta sección, la cal se mezcló a la rasante y se dejó por 2 semanas antes de volver a trabajarla sin ningún daño. Aquí, una base de cal estabilizada sin terminar, tuvo que volverse a trabajar después de que había sido dañada por el tráfico del fin de semana, durante una lluvia torrencial, mostrando nuevamente que es posible trabajarse otra vez después de un lapso corto de tiempo. Ahora consideremos la reacción de cementación de la cal. Este electrón escaneador fotomicrográfico de una arcilla estabilizado con cal, ampliado varias miles de veces, muestra cristales resultantes de la reacción puzolánica entre la cal y la arcilla. Un aumento adicional muestra que los cristales como agujas se encierran y unen las partículas de tierra, impartiendo así una fuerza significante a la tierra. ¡Cuánta fuerza! Esta arcilla probada en laboratorio alcanzó 17 kilogramos por centímetro cuadrado en 12 meses, un aumento triple del suelo natural. Nótese que el aumento en resistencia fue continuo, con la mayoría del aumento sucedido durante el primer mes. Esta mezcla de arcilla y grava, estabilizada con solo 3% de cal, alcanzó 42 kilogramos por centímetro cuadrado después de 14 años, un aumento de 15 veces más. Nuevamente hubo aumento de resistencia continuo, indicando la naturaleza puzolánica de la reacción. Un intento para salvar la grava estabilizada de esta carretera durante relocación no tuvo éxito porque estaba muy dura.
La reacción de cementación de la cal es demostrada adicionalmente en este proyecto de cimentación de una planta de energía en Illinois, donde 6 metros de suelo débil fueron estabilizados con 3% de cal y 5% de ceniza. Este nuevo método para cimentar el edificio fue especificado en lugar de recurrir a pilas más costosas o arcas de concreto. Después de la estabilización, fueron tomadas de la pared de un túnel cavado en el cimiento muestras de suelo y puestas en agua. El suelo estabilizado resistió el agua y permaneció firme. ¡Qué contraste! Ahora vamos a pasar a un trabajo actual donde el suelo estabilizado con cal actuó bajo el agua. El canal de riego Frying Kern. El canal había exhibido muchas fallas de derrumbes de la arcilla expansiva, así es que se hicieron reparaciones removiendo la arcilla del fondo del canal, añadiendo 5% de cal viva, mezclándola y después reconstruyendo los lados y el fondo con suelo tratado con cal, usando el rodillo pata de cabra para compactación. ¿Cómo actuó la cubierta bajo el agua? Estas compactaciones del rodillo pata de cabra, hechas durante la construcción, estaban aún intactas después de la primera temporada de riego de 10 meses de duración. El fondo del canal estaba duro, no se había ablandado bajo el agua. El ingeniero también tuvo dificultad para penetrar el suelo estabilizado con una barra. En contraste, el área adyacente no estabilizada estaba tan blanda que la barra podía penetrar con facilidad. Después de 5 años de servicio de riego, las huellas del rodillo eran aún evidentes y no se habían producido más derrumbes, un testimonio verdadero a la permanencia de la estabilización con cal aún bajo el agua. Los caminos estabilizados con cal exhiben también buena durabilidad. Esta calle y este camino en Fort Worth, Texas, están aún dando buen servicio después de 25 años de haber sido construidos. El boletín de la Asociación Nacional de Cal 328 describe el trabajo pionero de estabilización en Fort Hood y otras bases militares en el suroeste, el cual realmente empezó a finales de los 40s. Generalmente el único mantenimiento que se requiere, aún para carreteras altamente transitadas, fue el tratamiento de la superficie más o menos cada 5 años. En Dakota del Sur, donde aproximadamente 1.600 kilómetros de carretera han sido estabilizados con cal, la experiencia de durabilidad ha sido muy favorable también. Esta gráfica compara 17 proyectos en el sistema secundario superficial con grava de 2 a 5 centímetros. Las carreteras tratadas con cal, en promedio, incorporaron 45% menos de base de grava que los caminos sin tratamiento. Aún así experimentaron mucho menos de flexión y solo un cuarto del costo de mantenimiento, basado en un periodo de 3 años. Un verdadero ahorro. Las pistas estabilizadas con cal también han funcionado en forma admirable. En Dallas-Fort Worth, los pilotos reportan que las pistas, después de 8 años de servicio y más de 3 millones de aterrizajes y despegues, están en las mismas condiciones que cuando abrieron. Este es un muy buen testimonio, considerando que el campo aéreo fue construido sobre una de las arcillas más expansivas de los Estados Unidos. El proyecto del almacén mostrado anteriormente, que también representa un testimonio de la estabilización de la cal tomando un suelo expansivo, 23 años después de haberse completado, la edificación del almacén está aún en condiciones excelentes. En contraste, un edificio adyacente que no estaba estabilizado con cal se agrietó en cuestión de unos cuantos años. Ya sea que se use cal para estabilizar cimientos de edificaciones o autopistas interestatales, campos aéreos, estacionamientos, bases de vías férreas o cubiertas de canales, existen muchos beneficios a favor. Los suelos plásticos húmedos son secados y comprimidos para que no les entre el agua, y son transformados en una mesa firme de trabajo para construcción en el futuro. La capa estabilizada también adquiere considerable fuerza y los efectos son también permanentes. Los pavimentos, ya sean rígidos o flexibles, permanecen suaves y durables por muchos años. Basados en estas mismas ventajas, los ingenieros están considerando la estabilización con cal como una herramienta útil en todos los tipos de autopistas y construcción pesada. En todos los casos, la cal mejora las arcillas pobres de materiales de buena calidad para sus bases o bases, a un costo muy bajo.
La cal es aplicable a todas las capas de los pavimentos y a múltiples usos, así como usada en condiciones muy húmedas y con varios métodos, ya sea en seco o mojado. Esto es, realmente, un estabilizador versátil. La cal, el estabilizador versátil en la construcción. Traducción realizada por la Asociación Nacional de Fabricantes de Cal, AC, ANFACAL.